Escéptico es una persona que no cree en algo, tal vez en el amor, en la religión, en la brujería o en lo paranormal. Y justamente en esta última clasificación, nos adentraremos el día de hoy con 5 relatos compartidos por personas escépticas que al final se volvieron... Bueno, mejor escucha las historias y decidirás por ti mismo. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Hace algún tiempo, me sucedió algo que aún me deja con escalofríos cada vez que lo recuerdo. Y es que, verás, yo siempre he sido escéptico de este tema de la brujería y lo paranormal. Pero lo que me ocurrió me hizo replantear muchas cosas. Todo comenzó una noche cuando estaba navegando por YouTube, buscando videos entretenidos para pasar el rato, cuando de la nada me topé con un video titulado Experimento de brujería a medianoche, real o farsa. La curiosidad me picó, así que decidí entrar a verlo. El video mostraba a un tipo aparentemente escéptico como yo, que se aventuraba a realizar una sesión de espiritismo en su casa, pero a medianoche, con la intención de desmentir la existencia de lo paranormal. Decidí que sería entretenido ver cómo terminaba este experimento. El tipo comenzó a hacer su sesión según para contactar al más allá, y la atmósfera se volvía cada vez más tensa a medida que avanzaba la noche. De repente la pantalla de mi aparato parpadeó y se oscureció por un segundo. Pensé que solo era un problema de conexión, pero algo en el aire había cambiado. Justo cuando estaba por reírme de la paranoia del tipo del video, sentí un escalofrío recorrerme. Los comentarios en tiempo real estaban enloqueciendo. Algunos decían que habían visto sombras en la habitación del sujeto y otros decían que habían escuchado voces susurrantes. De repente, el tipo del video empezó a gritar como si algo lo estuviera atacando. La cámara se movía de un lado a otro. En general, todo era caótico. Entonces de repente la pantalla de mi computadora parpadeó de nuevo, pero esta vez se apagó. Me quedé ahí en la oscuridad de mi habitación, sintiendo cómo mi corazón latía a 1000 por hora. Pensaba qué había pasado. ¿Era real o solo era una farsa muy bien montada todo eso? Después de unos minutos que se sintieron como toda una eternidad, la luz de mi computadora volvió a encenderse, pero el video ya no estaba. Busqué desesperadamente en YouTube, pero no había rastro del canal ni del video. Desde esa noche no puedo evitar sentir un cosquilleo en la nuca cada vez que recuerdo lo sucedido. Esta experiencia me dejó un aprendizaje. Ahora doy cabida a la duda de que lo paranormal, es decir, espíritus, brujería y seres de la oscuridad, no solo son cuentos para asustar a los niños. Hace unos meses experimenté algo que me dejó con los nervios de punta y me hizo cuestionar mi escepticismo hacia lo paranormal. Todo comenzó cuando decidí unirme a un grupo en línea sobre leyendas urbanas y fenómenos inexplicables que circulaban en la Ciudad de México. Y una noche, cuando precisamente estaba navegando en ese grupo, me encontré con una publicación acerca de que hacían brujería o contactaban a los muertos en una vieja bodega abandonada a las afueras de la ciudad. Intrigado por la idea de lo desconocido, decidí investigar más. Después de algunas investigaciones en Internet, descubrí que muchos afirmaban haber tenido experiencias sobrenaturales en ese sitio, desde avistamientos de figuras fantasmales hasta extraños sonidos que parecían venir de otro mundo. Desafiando mi escepticismo, decidí visitar el sitio una noche, armado solamente con una linterna y un puñado de valor. Mientras caminaba entre los árboles, el crujido de las ramas bajo mis pies
me hacían sentir como si estuviera siendo observado. De repente la linterna parpadeó y se apagó, sumiéndome en la oscuridad más profunda. Mi corazón empezó a palpitar con fuerza mientras intentaba recuperar el control de mis nervios. Entonces, un susurro escalofriante resonó a mi alrededor. Mis manos temblaban mientras trataba de encender la bendita linterna de nuevo, pero no tenía suerte. En medio de la oscuridad, comencé a sentir una presencia indescriptible. Era como si algo estuviera acechando en las sombras y me observaba. El sonido de las ramas rompiéndose y hojas crujientes llenó el aire, y mis vellos de los brazos empezaron a erizar en señal de alerta. En ese preciso momento supe que no estaba solo. Corrí tan rápido como pude, sintiendo como si algo estuviera persiguiéndome, cada paso resonando en el silencio de la noche, hasta que finalmente salí al estacionamiento de la bodega, donde había estacionado mi auto. Con el corazón latiendo aún con fuerza, me lancé hacia adentro de aquel, sintiendo la urgencia de alejarme de ese maldito lugar lo más rápido posible. Mis manos temblaban mientras intentaba encontrar las llaves de mi auto, y el sonido de mi propia respiración resonaba en mis oídos con una intensidad abrumadora. Encendí el motor con las manos temblorosas y las luces del auto iluminaron el oscuro estacionamiento. Pero antes de poder respirar aliviado, algo en la oscuridad captó mi atención. Una figura oscura se alzaba entre las sombras, apenas visible bajo la luz débil de las farolas. Sin embargo, esos dos ojos brillaban con un color rojo tan intenso. Mis manos sudorosas se aferraron al volante, mientras el miedo me paralizaba, incapaz de apartar la mirada de aquella figura que parecía desafiar la misma realidad. Con un impulso repentino pisé el acelerador y el auto se movió de manera abrupta, haciendo que regresara a la realidad. Mientras conducía por las solitarias calles de la ciudad, una sensación de alivio y temor se apoderó de mí. Sabía que algo inexplicable había ocurrido esa noche, algo que desafiaba toda lógica y comprensión. Aunque intenté convencerme de que todo era producto de mi mente, una parte de mí sabía que había experimentado algo mucho más profundo y oscuro de lo que yo podía comprender. Hace unos años, cuando todavía era un firme escéptico de todo lo relacionado con lo paranormal, experimenté una serie de sucesos que desafiaron por completo mis creencias y me dejaron perplejo. Todo comenzó cuando me mudé a una casa antigua en las afueras de la ciudad. Desde el inicio noté que algo no estaba de todo bien en ese lugar, pero decidí ignorar las extrañas sensaciones y las atribuía simplemente a la ansiedad de adaptarme a un nuevo entorno. Mi esposa y mi hija me decían que se sentían observadas cuando estaban a solas, ya sea mi hija jugando en su habitación o mi esposa cocinando los alimentos. Decían que escuchaban voces o murmullos, que muchas veces pensaron que yo había llegado de trabajar. Sin embargo, al ver hacia la cochera, se daban cuenta de que no estaba mi automóvil. Conforme pasaban los días, las cosas empezaron a volverse cada vez más extrañas. Escuchaba pasos sin explicación por las noches. Las puertas se cerraban solas y los objetos parecían moverse sin explicación aparente. Como buen escéptico, intenté encontrar explicaciones lógicas para todos esos fenómenos. Culpé a las corrientes de aire por las puertas que se cerraban y atribuí los ruidos extraños a la vieja estructura de la casa. Pero en el fondo, sabía que algo más estaba sucediendo. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un susurro suave que parecía provenir de las sombras de mi habitación. Traté de ignorarlo, convenciéndome de que era solo mi imaginación que estaba jugándome una mala pasada. Pero ese susurro persistió. Cuando quise abrir los ojos, me percaté de que estaba despierto, pero no podía moverme. No podía mover ni un solo músculo del cuerpo. Quería hablarle a mi esposa, pero las palabras no salían de mi boca. Cuando de repente empecé a sentir que algo se subía a mi cama.
algo que era grotesco y terrorífico. Era algo con cuerpo de mujer en paños menores, pero el rostro era de una cosa horripilante. No tenía piel y la sangre le escurría por todos los orificios de la calavera. Con cada momento que pasaba, sentía cómo el terror se apoderaba de mí, y yo seguía paralizado por completo. Intentaba gritar, moverme, hacer cualquier cosa para escapar de aquella pesadilla, pero mi cuerpo seguía rígido, atrapado en la oscuridad de la habitación. La figura grotesca se acercaba cada vez más a mi rostro, emitiendo un susurro siniestro que helaba mi sangre. Podía sentir su presencia malévola llenando el aire, envolviéndome en un olor tan nauseabundo que me llenaba de miedo y terror. Finalmente, cuando pensé que no podía soportar más, la figura desapareció entre las sombras, dejándome en un estado de miedo y temblor, y mi corazón palpitaba de manera desbocada en el pecho. Cuando pude moverme, me levanté rápidamente. Estaba sudando y jadeando. Levanté a mi esposa para contarle lo sucedido. Ella estaba atónita con mi relato. Yo traté de convencerme a mí mismo de que eso mi mente lo había imaginado. Sin embargo, esta experiencia la viví en 2 ocasiones más. Así que mejor decidí dejar de rentar esa casa y nos fuimos a otro lado lo más lejos posible. Como estudiante de medicina siempre me he aferrado a la ciencia y a la lógica, de manera que los veo como mis pilares de entendimiento del mundo. Sin embargo, una experiencia que viví en el hospital, donde realizaba mis prácticas, me hizo cuestionar todas mis creencias y certezas. Una tarde, mientras caminaba para dirigirme al hospital en donde yo laboraba, escuché el sonido de una ambulancia. Esta se aproximaba. Miré hacia la calle y vi las luces parpadeantes del vehículo de emergencia, que se acercaba a toda velocidad. No era raro ver las ambulancias en esa zona, pero lo que vi en esa ocasión me dejó atónito. Pude distinguir a través de las ventanas de la ambulancia a un hombre pálido y demacrado, con una expresión de terror en su rostro. Su mirada vacía y su aspecto desaliñado me helaron la sangre, y un impulso inexplicable me llevó a correr hacia la ambulancia, sintiendo la urgencia de saber qué estaba sucediendo. Cuando llegué a la puerta donde se detuvo la ambulancia, me encontré con el equipo médico bajando a una señora mayor, aparentemente una paciente que necesitaba atención urgente. Yo me asomaba y les preguntaba si estaba sola la mujer. Los paramédicos me dijeron que sí, que sus familiares serían contactados en el hospital cuando ella fuera ingresada, ya que la señora vivía sola. Mi mente racional intentó descartar lo que había visto como una ilusión, un truco de la luz, o el resultado de mi imaginación alterada por el estrés de la jornada. Sin embargo, la imagen del hombre pálido y aterrorizado seguía grabada en mi mente, desafiando todas las explicaciones racionales. Me preguntaba quién era ese hombre, por qué se me hacía conocido y por qué estaba en el interior de la ambulancia. Sin embargo, no encontraba una respuesta lógica. Al ingresar al hospital para iniciar mi turno, me asignaron la tarea de vigilar de cerca a aquella mujer que habían ingresado a urgencias. La señora parecía frágil y vulnerable, pero lo que más me desconcertó fue la expresión de terror que me mostraba cuando me veía. Sus ojos llenos de miedo se clavaban en los míos con una intensidad perturbadora, como si hubiera visto algo más allá de la realidad. Cada vez que me acercaba, la mujer parecía más inquieta, nerviosa. Volteaba a su alrededor con una mirada frenética, como buscando desesperadamente a alguien que no estaba ahí. Me estremecí a pensar en lo que podría estar pasando por su mente, en qué terrores oscuros podrían estar acechándola en la penumbra de su conciencia. Ella intentaba articular palabra, pero simplemente no podía. Así que le dije que no se preocupara, que yo estaría pendiente de ella. Pero ella me quería decir algo, sus ojos me señalaban a una dirección. Así que entendí lo que quería decirme
y yo volteé a ver hacia el lado de la sala que ella miraba, pero no había absolutamente nadie. Los médicos le diagnosticaron un preinfarto y decidieron asignarle una habitación compartida para poder monitorear su estado de salud más de cerca. Me informaron que seguiría asistiendo al médico que la atendía y que mi presencia ahí era importante para tranquilizarla. Con el paso de las horas, la mujer logró articular palabras y su recuperación se volvió una verdadera bendición. Sin embargo, lo que me dijo después llenó mi corazón de un miedo palpable que hasta el día de hoy no he podido sacudir. Con voz temblorosa relató cómo durante su angustioso viaje en la ambulancia hacia el hospital había sentido la presencia de un hombre pálido y aterrador. Este ser, según ella, estaba a su lado en la ambulancia, pero nadie más parecía ser consciente de su presencia. Describió sus ojos vacíos y su rostro contorsionado por la angustia, pero lo que realmente la había aterrorizado fue que aquel ser le susurró algo al oído. Le dijo que no había venido por ella, simplemente había querido tomar un atajo. El objetivo real del ser era otro, un hombre vestido de blanco con un tatuaje de dragón en el brazo y que trabajaba en el hospital. Cuando le pregunté por qué ese hombre en particular, ella respondió que no sabía muy bien del porqué, solo que el ser le dijo que venía en busca de aquel sujeto. Yo traté de mantener la calma y solo le dije que no se preocupara, que descansara y que yo regresaría más tarde a verla. Salí de su habitación de manera tranquila. Sin embargo, fui al baño rápidamente, me eché agua en el rostro y me quité la bata médica. Al hacerlo, se podía ver mi tatuaje de dragón en el antebrazo. La verdad era inevitable. Aquel ser había venido por mí. Reconocí al hombre al que se refería la mujer, recordando con dolor la fatalidad de aquel día en el hospital. Fui yo quien lo atendió meses atrás y por un error mío recibió la medicina equivocada, y eso le ocasionó la muerte. Así que sabía que aquel ser había venido a cobrar venganza por mi negligencia. En ese momento supe que mi vida ya no podría ser la misma. Dejé de practicar la medicina y decidí abandonar el país en busca de paz interior. Me fui a lugares lejanos donde pudiese hacer obras de caridad y tratar de encontrar la redención que tanto ansiaba. Aunque el espectro de aquel hombre pálido y aterrador aún acecha en los rincones oscuros de mi mente, sigo adelante con la esperanza de que algún día pueda encontrar el perdón por mis errores y liberarme del peso de mi pasado. Desde joven siempre fui una mujer escéptica, racional y con los pies firmemente plantados en la tierra. Nunca creí en fantasmas ni en fenómenos paranormales, hasta que acepté un trabajo en una escuela rural. Como maestra de escuela de gobierno, cuando nos dan una plaza para impartir clases, muchas veces el trabajo es en lugares apartados, como pueblos o comunidades, y precisamente eso fue lo que me sucedió. En aquel entonces tenía 23 años, era hija de familia, pero estaba deseosa por abrirme paso en la vida. Así que acepté el trabajo a pesar de que estaría lejos de mis papás. Este quedaba a varias horas de mi hogar, por lo que era mejor que yo viviera en ese sitio y solamente viajara a mi casa los fines de semana para ver a mi familia. Cuando llegué al pueblo, la gente fue muy amable conmigo. Ellos me ofrecieron para que rentara una pequeña casa cerca de la escuela. La primera semana fue muy agradable. Los chicos estaban emocionados porque había llegado su nueva maestra. Y hasta las mamás de mis alumnos me mandaban comida para que almorzara con los niños en el descanso. Y créeme que no hay nada más sabroso que unos frijolitos con manteca, salsa y tortillas hechas a mano. Cuando pasó aproximadamente un mes, comencé a notar que en donde vivía, las pocas pertenencias y artículos aparecían en lugares diferentes. También de la nada se iba la luz y solamente a mí. Además,
de que cuando dormía sentía que habían más personas a mi alrededor. Podía percibir murmullos y cuando me despertaba, me percataba de que estaba completamente sola. Así que le dije a mis padres que ya no me gustaba vivir ahí, que me cambiaría de casa y que solicitaría a la secretaría que me cambiaran también de ubicación. Cuando regresé a dar clases, le pregunté a la mamá de una de mis alumnas si sabía de algún sitio que pudiera rentar, porque en donde yo vivía no me gustaba mucho. Entonces la señora me dijo que no era para menos, que ahí en esa casa habían asesinado a la familia entera y que la persona que lo hizo cuando terminó se ahorcó ahí mismo, que todas las personas que se han quedado en ese sitio rápido lo abandonan porque dicen que vivir ahí es angustiante, que yo había tardado mucho más que varios inquilinos. Ella muy amable me dijo que podría quedarme en su casa mientras conseguía otro sitio en donde vivir. Terminé el ciclo escolar en ese pueblo y posteriormente me asignaron mi plaza en la capital del estado. Yo no creía en lo paranormal, pero con ese tiempo que viví con el miedo, me volví toda una creyente. Muchas gracias a los suscriptores por la confianza. Si te han agradado los relatos, te invito a suscribirte, darle like y compartirlos. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?